Mateo 5:20. Jesús está hablando y dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y alguno de ustedes me pregunta: ¿cuán grande debe ser nuestra justicia? Me alegra que haya hecho esa pregunta. La respuesta la encontramos en el verso 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así de mayor debe ser nuestra justicia. ¿Podría alguno de ustedes decir: soy tan perfecto como Dios? Absolutamente no. Pero ese es el estándar que Dios demanda, que solo puede ser alcanzado por medio de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo, para que la justicia de Dios le sea otorgada a usted. Pero usted nunca conocerá esa justicia, nunca tendrá esa perfección que es otorgada por medio de Jesucristo, hasta que entienda exactamente lo que es usted a los ojos de un Dios santo y justo. Ahora, lo que debemos dejar de hacer es el medirnos nosotros mismos de acuerdo a un estandarte falso. ¿Sabe lo que nos gusta hacer a la mayoría de nosotros? Nos gusta encontrar a alguien frente a quien nos podamos sentir mejores y superiores. Generalmente, un hipócrita en la iglesia. De vez en cuando escucho a alguien decir: no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Vaya novedad. Siempre ha habido y siempre habrá hipócritas en las iglesias, no importa de la denominación que sea. ¿Se acuerda que uno de los 12 apóstoles del Señor fue un hipócrita? Amigo, es mejor que usted no se compare con ningún hipócrita, únicamente para sentirse mejor. Mídase de acuerdo al estandarte del Dios Todopoderoso. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Algunos dicen: soy tan bueno como cualquiera de aquellos que están en las iglesias. Creo que lo más ajustado a la realidad sería decir: soy tan malo como cualquiera de aquellos que van a las iglesias. Todos, cada uno de nosotros, somos pordioseros a los ojos de un Dios justo y santo. Y hasta que enterremos nuestro orgullo en el polvo, no dejaremos de ser pordioseros. Una vez que hagamos este descubrimiento y dejemos de depender de las cosas en las cuales dependíamos, entonces, y solo entonces, podremos declarar que nuestro orgullo y vanidad han sido enterrados. Alguna vez estuve en la ciudad de Los Ángeles, en California, y vi a un hombre que, inclinado sobre un tacho de basura, estaba comiendo lo que encontraba en la basura. En otros lugares he visto pordioseros que extienden temblorosas manos, implorando una caridad, una ayuda. He visto a madres con sus senos completamente secos y marchitos, sosteniendo a su bebecito en sus brazos, tratando de dar de lactar a esa criatura que se desespera porque no encuentra ni una gota de leche. Esas escenas realmente quebrantan mi corazón. Pero ¿sabe usted qué es lo más triste? Que esas personas han perdido todo sentido de vergüenza y ya no les importa pedir, suplicar, rogar la ayuda que necesitan. Algunas personas van a irse al infierno porque no quieren renunciar a su obstinado orgullo, no quieren reconocer su bancarrota espiritual delante de Dios, no quieren verse como personas que necesitan a Dios. Creen que todo lo pueden solucionar por ellas mismas. No quieren entender que antes de ser bendecidos, tienen que declararse en bancarrota espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. Para terminar, quiero hablar en segundo lugar del mendigo espiritual y su bienaventuranza. Jesús no está diciendo que este es el camino hacia la miseria o la devastación. Más bien está diciendo que este es el camino hacia la bendición. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué es una bendición? Bueno, porque
es la única forma de llegar al cielo. Busca Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Escuche, todo pecado tiene su raíz en el orgullo, y hasta que no se reconozca esta realidad, la gente no está lista ni dispuesta a recibir al Señor Jesucristo como Salvador personal. La razón por la cual esta bienaventuranza está en primer lugar es porque es el fundamento, el cimiento para las otras bienaventuranzas que Jesús va a mencionar. Si usted no tiene esta llave, esas son las cosas que nos darán la felicidad. Y sin embargo, hay mucha gente que tiene todo eso y carece de gozo y felicidad. Hay varias palabras en la Biblia para referirse a los pobres. Por ejemplo, la pobreza de la mujer que como ofrenda en el templo puso 2 moneditas, que era todo lo que tenía. Pero, aunque era realmente pobre, tenía 2 moneditas. O sea, tuvo algo que ofrendar. Una palabra describe esa pobreza, pero no es la palabra que Jesús usa en este versículo. Es una palabra que significa pordiosero, un hombre que no tiene absolutamente nada. Es la misma palabra que encontramos en Lucas 16, en referencia al pordiosero llamado Lázaro, que se sentaba a la puerta de la casa del hombre rico, y los perros venían a lamerle las llagas, y él se alimentaba de las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Era pues completa y totalmente pobre, destituido de todo. Así que no solamente era pobre, sino también pordiosero. Y Jesús dice que esos pobres son bendecidos. ¿Quiénes son estos pordioseros bendecidos? ¿Qué significa todo esto? El mundo jamás admitirá que esa es la forma de ser bendecido, de ninguna manera. Al estudiar este pasaje bíblico, quiero que vea conmigo 3 cosas básicas. Primero, el pordiosero espiritual y su bancarrota. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir con aquello de bienaventurados los pobres? ¿Son bendecidos los pobres? ¿Bendecidos son los que están en bancarrota? ¿Qué significa esto? Bueno, déjeme decirle que Jesús no está hablando de pobreza financiera. Jesús jamás dijo que es una bendición el ser financieramente pobre. Ojalá que usted no piense de esa manera. La Biblia nunca tiene como premisa el que debemos ser financieramente pobres, pero sí enseña que debemos tener compasión por los pobres y que debemos dar y ayudar a los pobres. La Biblia dice que muchas veces la gente pobre es rica en fe, pero en ninguna parte enseña que la pobreza material en sí misma sea una bendición. Si aquí Jesús estuviera hablando de la bendición que significa la bancarrota financiera, entonces nuestro trabajo consistiría en ver que todos sobre la tierra sean pobres, comenzando con nosotros mismos. Esa sería nuestra responsabilidad. Despojarnos inmediatamente de cualquier riqueza material y ayudar a todos a que hagan lo mismo, y tener un mundo abarrotado de pobres para que todos seamos felices. ¿Tiene eso algún sentido para usted? ¿Cree que eso fue lo que Jesús enseñó? Absolutamente no. Recuerde que Jesucristo tuvo muchos amigos que tenían muchas bendiciones materiales. Por lo tanto, Jesús no está hablando de pobreza financiera. Ni siquiera está hablando acerca de una persona con un espíritu pobre. Y aunque dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, no dijo que son bienaventurados los que tienen un espíritu pobre. O sea, esa clase de persona con complejo de mártir que se considera buena para nada y que pasa el tiempo teniendo conmiseración de ella misma. Y lo que muchas personas llaman humildad, yo lo llamo postura, presunción,
Y no es de eso de lo que está hablando Jesús. Él no se está refiriendo a alguna expresión externa, o el ir por ahí con una cara larga y portarse como un director de pompas fúnebres. Nada de eso. De hecho, Jesús dijo: cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y esto hay que hacerlo más bien en forma íntima, reservada, y no estar proclamando a los cuatro vientos que está ayunando. ¿De qué está hablando Jesús al decir bienaventurados los pobres en espíritu? Nuestra naturaleza humana está hecha de cuerpo, alma y espíritu. Con su cuerpo usted tiene vida física, con su alma usted tiene vida psicológica y con su espíritu usted tiene vida espiritual. Con su cuerpo usted conoce el mundo que está debajo suyo. Con su alma usted conoce el mundo alrededor suyo y con su espíritu usted conoce el mundo que está sobre usted. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Antes de que una persona entre en el reino de los cielos, debe admitir que el plano espiritual, sin que importe cuánto tenga en el plano material o psicológico, en el plano espiritual está absoluta y totalmente en bancarrota. Y es un pordiosero delante de Dios. Si es que no lo ve de esa manera, nunca entrará en el reino de los cielos. No solo espiritualmente pobre, sino pordiosero espiritual en total bancarrota. Amigo, cuando viene a Jesucristo, usted no se pavonea en su presencia. La raíz misma de la palabra pobre y pordiosero significa encogerse, acobardarse, retroceder. Le puedo asegurar que no hay pavos reales en el cielo. Cuando una persona en bancarrota espiritual, reducida al nivel de pordiosero, se acerca a Dios, debe decir: en mis manos nada traigo, y solo a tu cruz me aferro. Ese es el comienzo. Esa es la razón por qué está la calidad de carácter número 1. Bienaventurados los pobres en espíritu. Estamos hablando del pordiosero espiritual y su bancarrota, pero ahora quiero que piensen en el pordiosero espiritual y su quebrantamiento, porque el quebrantamiento sigue a la bancarrota. Alguien preguntará: ¿cómo se produce el quebrantamiento? Bien, un hombre o una mujer debe descubrir y admitir quién es pecador. Mucha gente nunca llega realmente a este punto. Para muchos, su más grande necesidad es el ver su necesidad. Así que los domingos van a las iglesias, orgullosos, prepotentes, vanidosos, superficiales, pensando que le hacen a Dios un gran favor al asistir a la iglesia. Ególatras que están rumbo a la perdición, porque se creen demasiado buenos como para ser enviados al infierno. Estos deben hacer un descubrimiento, ver a Dios como realmente es, para que puedan entender quiénes son ellos. Por ejemplo, Simón Pedro, por naturaleza, era un hombre agresivo, un pescador rudo e impetuoso, listo a dar su opinión. Frecuentemente estaba equivocado, pero nunca dudaba. Como se dice generalmente, siempre estaba metiendo la pata. Pero un día Simón Pedro tuvo un atisbo de la majestad, de la gloria del Señor Jesucristo, y entonces, ¿sabe lo que dijo? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Simón Pedro finalmente vio su bancarrota espiritual. Isaías, el profeta, fue un gran hombre. En el capítulo 5 de su libro, está predicando fuertemente contra el pecado, contra los pecadores y contra las ciudades y países cubiertos de pecados. Pero en el capítulo 6, en el versículo 1 dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y ahora vea lo que declara el profeta Isaías, que en el capítulo 5 había estado predicando fuertemente contra el pecado de los demás. Vean lo que dice en el verso 5 de Isaías 6. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos,
han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías, el profeta, experimentó una bancarrota espiritual. La Biblia relata la historia de una mujer sirofenicia. Era una mujer pagana de Fenicia. Y sucedió que Jesús estuvo en ese lugar. Esta mujer pagana, que tenía una hija poseída, que era atormentada por un demonio, se acercó a él porque quería que sanara a su hija. Y Jesús, a fin de traerla al punto de quebrantamiento de espíritu, le dijo algo que seguramente sonó muy duro y cruel en los oídos de esta mujer. Leamos el relato de Mateo 15, los versos del 24 al 28. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La palabra perrillos que utilizó Jesús para la mujer denota más bien un perrito mascota, un cachorrito. Y le dice a la mujer que uno no toma los alimentos que están en la mesa para dársela a los perros, aunque sean mascotas, en vez de dárselos a sus propios hijos. Uno podría pensar que la mujer, al ser tratada de esa manera, se hubiera alejado de ahí diciendo: vaya líder religioso que es. Nunca nadie me había tratado de esa manera. Pensé que él era un hombre compasivo. No, ella no pensó así. ¿Sabe cómo respondió ella? Le dijo: Señor, tienes toda la razón. Lo que dices es verdad. Pero, Señor, aún los perrillos comen las migajas de pan que caen de la mesa. Ahora, cuando ella usa la palabra perrillos, no usa la misma palabra utilizada por Jesús. Ella usa una palabra que significa un famélico perro callejero. Es así como ella se describe a sí misma. Y eso quebrantó el corazón de Jesús, por lo que elogió su fe y le concedió lo que ella pedía, o sea, la sanidad de su hija. ¿Qué pasó con esta mujer? Lo mismo que le sucedió a Simón Pedro cuando vio al Señor. Lo mismo que le sucedió al profeta Isaías cuando vio al Señor. Lo mismo le sucedió a esta mujer cuando vio al Señor. Se volvieron pobres en espíritu, pordioseros delante de un justo y santo Dios. Y por volverse pordioseros delante de un justo y santo Dios, recibieron lo que deseaban. Ahora, permítame hacerle una pregunta muy personal. ¿Cómo se ve usted delante de Dios? ¿Demasiado bueno y justo como para reconocer que es pecador y que necesita no solo quien le perdone, sino quien le salve? ¿Hay alguna repercusión espiritual en su alma al saber que, si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento? Cuando Simón Pedro y el profeta Isaías, la mujer sirofenicia y centenares de hombres y mujeres a través de la historia han descubierto su bancarrota espiritual, su pobreza espiritual les llevó hasta el punto del quebrantamiento y entonces pudieron ver a Jesús espiritualmente. Lo mismo puede hacer usted si toma una decisión por Cristo ahora mismo. Nosotros quisiéramos que tenga la bondad de escribirnos al respecto para gozarnos espiritualmente con usted y tener la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente y seguidor del Señor Jesucristo.